Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí intentando fijar el comentario para que cuando la gente entre ya sepa de qué se trata. Ahí está. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenas tardes. Esto es Eje Ezequiel Gigante de Entrevista. Hoy ganas de dialogar con el doctor Ricardo Rojas. Él es juez, autor de muchos libros. Bueno, va a ser una charla. Hola Ricardo, ¿qué tal? ¿Qué dice? ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal, Ezequiel? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Todo bien? Y acá soportando un poco esto. Bueno, a ver, bueno, ante todo, gracias por la charla, hacía mucho que no lo veía, es un gusto Cierto. enorme, la verdad, volver a verlo. Eh, ¿Qué reflexiones hace primero de la cuarentena en sí? Porque, a ver, cuando empezaron con el tema de la cuarentena obligatoria, todo lo que sea obligatorio, a mí siempre me vienen a la cabeza las caras de Milei, la suya, la de María Marti, poniendo cara de pocos amigos, ¿verdad? Eh, y personalmente, ¿usted cómo la está viviendo, más allá de lo que piensa con respecto a la cuarentena? Bueno, a mí lo que me preocupa es, por un lado, digo, la intensidad de esta cuarentena, ¿no? Porque hay varios factores, algunos incluso jurídicos, que en algún momento, después que pase todo esto, habrá que revisarlos. Pero no olvidemos que esta es una decisión, son todas decisiones unilaterales del presidente de la República por decretos de necesidad y urgencia, con un Congreso que decidió unánimemente y unilateralmente dejar de trabajar y no controlar al Poder Ejecutivo, con un Poder Judicial que trabaja a muy media máquina y tampoco puede controlar estos actos. Y por lo tanto, más allá de la cuarentena, hay un montón de decisiones que se van tomando unilateralmente con una acumulación de poder que es muy peligrosa. O sea, me parece que es un precedente muy malo pensando en el futuro, más allá de la discusión sobre el virus o no, si es la mejor manera de combatirlo o no. Sabemos que en el mundo los gobiernos han tenido dos posiciones bastante distintas sobre cómo encarar el problema del coronavirus, ¿no? Están los países como Argentina, que lo que decidieron fue aislar a la gente, evitar los contagios. Y esto en países como Argentina tiene una eh, finalidad política muy clara. Si se comenzaran a contagiar masivamente las personas, dejaría de ser un problema de un virus para convertirse en un problema de la salud pública. O sea, los hospitales no están en condiciones de atender a la gente. A toda costa el gobierno quiere evitar esto. Por lo tanto, la única política de Estado en Argentina es mantener a la gente encerrada, evitar que se contagie. Países como Suecia y otros países, incluso Inglaterra en los primeros tiempos y Alemania, lo que vieron es que los contagios son inevitables. O sea, por más que llevemos 50 días con una cantidad de contagiados que no sabemos cuál es porque los controles son muy pocos, los test son realmente pocos, pero hay pocas muertes. Por más que tengamos la situación relativamente controlada, piensan muchos que inevitablemente el virus es tan contagioso que en algún momento esto va a explotar. Y cuando explote, de todos modos nos vamos a contagiar, de modo que destruir económicamente un país para evitar algo que indefectiblemente en algún momento va a ocurrir, es algo que, por ejemplo, en Inglaterra se valoró al principio. El gobierno inglés, e incluso Merkel fue la primera que dijo que los alemanes se preparen a estar todos contagiados porque todos Mm. se van a contagiar. En Inglaterra la idea era más o menos la misma y lo que se decía era, bueno, el contagio no es algo tan complicado porque la gran mayoría de la gente que se contagia o bien tiene consecuencias muy leves o bien son incluso asintomáticos, o sea, se contagian y ni siquiera se dan cuenta.
De modo que lo que hay que hacer es trabajar sobre los grupos de riesgo y sobre aquellas personas que se contagian con ciertos síntomas más graves. En Suecia están haciendo eso, la salud pública está muy bien preparada para eso y por lo tanto pueden mantener controlado esto con la gente haciendo una vida relativamente normal. En Argentina eso es impensable porque si hubiera un contagio masivo, sobre todo en el conurbano, sería una explosión de gente que no podría ser atendida. Entonces el gobierno argentino ha, digamos, optado por encerrar a la gente y con graves violaciones a sus derechos individuales, pero también vemos que lo mismo hicieron España o Italia y tampoco evitaron los contagios masivos con cuarentenas grandes. Si bien en algunos casos fueron un poco tardías, pero lo cierto es que después de instaurar cuarentenas muy estrictas, tampoco pudieron evitar los contagios. Si el virus entra en las cárceles, en los geriátricos y en los hospitales, eventualmente va a entrar también en los edificios, de modo que la gran estrategia para esto es salir a perseguir el virus, esto es controles masivos para detectar las personas infectadas, ponerlas en cuarentena e ir cercando el contagio del virus. De todos modos, esta es una decisión de estrategia sanitaria, digamos, pero lo importante es que la consecuencia de esto es una lesión bastante grave para los derechos individuales. Ujú. Digamos que Estados Unidos, Brasil, los países que, digamos, fueron a buscar al virus para decir, bueno, si total tarde o temprano nos va a agarrar a todos, ¿no? Que nos agarre de entrada, como decía el Sogaray, ¿no? Si hay que hacer el mal, hagámoslo de entrada, cortámosle la cola al perro y que sufra, y ya está, y que no sufra más, matémoslo y ya está. Pero esto es una medida para ganar tiempo, cree usted, y mientras tanto avanzar intencionalmente con los atropellos individuales, o es una medida para ganar tiempo simplemente porque no hacen un pésimo diagnóstico como generalmente hacen la mayoría de los políticos en Argentina? Yo creo que esto fue para ganar tiempo, inicialmente para tratar de poner un poco mejor en condiciones a los hospitales y la reacción cuando, si eventualmente venga una oleada digamos, de contagios masivos. Yo creo que el gran temor del gobierno inicial era un temor, si vos querés, sanitario. Los hospitales están todos en muy malas condiciones y lo que hicieron en 60 días fue tratar de ponerles más camas, conseguir algunos pulmotores y conseguir insumos. En Argentina no faltan médicos, o sea, no hacen falta médicos cubanos, lo que hace falta son insumos. Los hospitales están en pésimas condiciones edilicias y en pésimas condiciones digamos, de equipamiento. Entonces yo creo que el ganar tiempo de esto fue una estrategia para tratar de bancarse el contagio masivo en una un poco mejor situación. Ahora, a partir de ahí se están tomando medidas que, digamos, una vez que pase el virus, que va a pasar, en el futuro generan precedentes muy peligrosos, ¿no? La Organización Mundial de la Salud está diciendo, mire, que puede venir una segunda oleada, una tercera. En España, digamos, relajaron un poco la situación, permitieron que la gente salga un poco, pero advirtiéndole que miren que en cualquier momento, si esto vuelve, los vamos a volver a encerrar a todos. Y en realidad entonces nuestra vida queda en manos de un epidemiólogo o de un presidente que diga cuándo podemos salir a la calle y cuándo no. O sea, así como después del 11 de septiembre viajar en avión se volvió una tortura, y así como fuimos perdiendo ciertas libertades como consecuencia del miedo al terrorismo, yo creo que esto da una excusa incluso mayor para que los gobiernos que quieran restringir las libertades lo puedan hacer en el futuro. Mm. Ahora, además de esto, sucedió un hecho que, bueno, gracias a, no iba a decir gracias a Dios, pero gracias a la ciudadanía que salió a protestar el tema de la liberación de los presos,
un hecho muy grave, muy grave. Usted como, bueno, como juez, ¿qué opinión tiene al respecto de eso? Bueno, yo dejé de ser juez justo hace un mes aproximadamente, salí de la Menos, corte, se salvó salvo de la negarle la clausura. libertad a los presos. No, igual no lo hubiera hecho, y te diría que la mayoría de los jueces no lo están haciendo. Aquí hubo un problema grave que tiene que ver con cuando la ideología se mete en la justicia, ¿no? Y la ideología, no, ni siquiera estoy hablando de ideología política, sino de ideología de pensamiento sobre cuál es la situación del derecho penal y todo esto que se discute tanto. Porque en realidad hay tres tribunales que fomentaron de alguna manera la salida de los presos, que fueron las tres cámaras de casación de este ámbito, la de la provincia de Buenos Aires, la de la nacional de la ciudad de Buenos Aires y la federal, que con distintas acordadas, con distintos tenores, algunos con mayor o menor énfasis, le recomendaron en algún caso o casi obligaron a los jueces inferiores a que otorgaran prisiones domiciliarias, escarcelaciones y cualquier forma de sacar a los presos de las cárceles. Esto viene en realidad como consecuencia de algo que ya estaba explotando a fin de año, que es la superpoblación carcelaria. En realidad, después que termina el problema del virus, vamos a tener que volver a discutir como cada tanto que las cárceles están sobrepobladas y que hace falta construir nuevas cárceles si queremos mantener un sistema de punición a los que cometen crímenes, pero no podemos mantener la misma estructura carcelaria que hace 50 años con la cantidad de Mm. crímenes que se cometen hoy. Entonces, de alguna manera, a fin de año pasado ya había acordadas de ciertos tribunales por pedido del Servicio Penitenciario Federal y de la provincia de Buenos Aires, pidiéndole a los jueces que trataran de otorgar formas de libertad, de ver si achicaban las penas o lo que fuere, porque las cárceles no daban más. Con lo cual, cuando explota lo del virus, y al principio sin saber muy bien cuán grave era el problema y cuán grave era que se contagie una persona, la peor de las decisiones la tomó la Cámara de Casación de la provincia de Buenos Aires. Un juez, Piolini, que ahora tiene un pedido de juicio político de la casación de la provincia de Buenos Aires, dispuso en un habeas corpus colectivo masivamente la soltura de muchísimos presos, incluso por delitos gravísimos, sin analizar la situación de cada uno, sin ver si correspondía o no correspondía. Eso es lo que la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires ahora está reviendo. De hecho, ya justamente revocó esa decisión del juez, por eso el pedido de juicio político. Pero ahora volver a buscar a toda esa gente que largaron va a ser difícil. De hecho, algunos ya los han vuelto a agarrar cometiendo nuevos delitos y algunos hasta matando a alguna persona. De modo que generó un desastre esa decisión, que no es una decisión del Poder Judicial, es una decisión de unos pocos jueces. La mayoría de los jueces, sobre todo a nivel federal y en los jueces nacionales de la Ciudad de Buenos Aires, han sido terriblemente restrictivos, solo han otorgado prisiones domiciliarias para personas que están acusadas de delitos menos graves y con problemas, ya sea por la edad o por problemas de salud, que aconsejaban sacarlo de la cárcel. Pero no hubo nada parecido a lo que pasó en la provincia. Ujú. Doctor, a ver, usted además de haber sido, haber sido, pues ya terminó de serlo, ¿no? Haber sido Sí. juez, escribió, a ver, ¿cuántos libros? Yo hoy estaba contando en una fácil, ¿tiene la cuenta de cuántos libros escribió ya? Publicados hasta ahora 15 y 3 o 4 que están en distintas fases como para publicar en breve. Hay un libro que es, corríjame, La supresión de la propiedad como crimen de lesa humanidad. Sí. Es un libro en coautoría con una chica, ¿no? Es No, un no libro recuerdo el nombre. con Andrea Rondón, que es una abogada, doctora en Derecho venezolana, que vive en Venezuela y que es profesora de la Universidad de Caracas, y su tesis doctoral precisamente fue sobre derechos de propiedad, la justificación de los derechos de propiedad.
Y hace tiempo, nos conocemos hace años y veníamos interactuando por internet y incluso escribimos un par de artículos hace tiempo, planteando el hecho de que cuando los gobiernos violan sistemáticamente derechos de propiedad, están produciendo el mismo tipo de problemas o de lesión sistemática que se produce cuando salen tanques a la calle y matan personas. O sea que cuando uno lee la forma en que está redactado el Estatuto de Roma, que es el que define los crímenes de lesa humanidad y el delito de genocidio, uno se da cuenta de que la definición es totalmente consistente con la de un gobierno que sistemáticamente, por ejemplo, te impide trabajar, toma tu propiedad arbitrariamente, te obliga a transar con una moneda que está totalmente desvalorizada, te mata con impuestos, te obliga a endeudarte en créditos al exterior, te pone regulaciones que son imposibles de cumplir, por lo tanto, ni podés armar una empresa, ni podés trabajar, no podés mantenerte, y cuando después de todo eso dependés de la caridad internacional, te traba los puentes para que no entre la ayuda humanitaria para las personas, y no entran los medicamentos y la gente se muere literalmente de hambre y de enfermedades, o tiene que emigrar por millones de personas, como ocurre en Venezuela. Con lo cual hicimos un trabajo que incluye un análisis de lo que son los crímenes de lesa humanidad, un análisis de lo que es la violación sistemática de derechos de propiedad por parte de los gobiernos, explicamos por qué esa violación sistemática debe considerarse como un crimen de lesa humanidad, y finalmente en la última parte tratamos el caso de Venezuela, explicando por qué Venezuela es uno de estos casos, y Maduro, entre tantas otras cosas, debería ser responsable por eso. Claro, porque en la mitad del libro dice el caso Venezuela, Claro, pero en realidad la supresión de la propiedad como se está dando no solamente en Venezuela. Digamos, en Venezuela es donde es más evidente. Pero por ejemplo, no, cuando hablamos de propiedad no solamente hablamos de una propiedad de una casa, hablamos de propiedad de poder decidir cuándo hacer lo que queremos, de cómo proyectar nuestras vidas. Eso es la propiedad intelectual, la propiedad de la libertad de expresión. Y la verdad no quiero ser tan pesimista, pero Argentina no está tan lejos de eso. nosotros no estamos para nada lejos de eso. Nosotros, como es un tema novedoso y obviamente muy resistido, vos imaginate que todo lo que tiene que ver con el derecho internacional y el derecho penal internacional es un área que normalmente ha sido cooptada por la izquierda, con lo cual meter un tema como este en la discusión intelectual del derecho penal internacional nos trae muchísimos problemas, con lo cual uno tiene que salir con un caso que sea muy claro, ¿no? En Venezuela mueren diariamente personas por culpa de medidas económicas del gobierno y se mueren realmente. Pero esos criterios son aplicables perfectamente a muchos países, incluyendo la Argentina. Uno de esos aspectos de la violación de derechos de propiedad es la inflación, ¿no? La devalorización de la moneda. Uno todos los días tiene menos plata en el bolsillo por culpa exclusivamente del gobierno que la emite. Yo escribí un trabajo hace un tiempo que se llama La inflación como delito, ¿no? Cuando se estaba discutiendo la modificación del Código Penal en el gobierno anterior, yo lo que propuse fue incluir en el artículo del Código Penal que habla sobre la falsificación de moneda, un párrafo donde se puniera a los funcionarios del Banco Central y del Poder Ejecutivo que disponen la impresión y circulación de moneda, porque en realidad eso está, es una forma moderna de falsificación de moneda. Mm. Antes de la época de Diocleciano, Diocleciano te agarraba una moneda de oro y le sacaba un poco de oro y con ese oro hacía otra moneda y de esa manera generaba inflación. Hoy el gobierno la tiene mucho más fácil, emite más moneda y la pone a circular. Y el dinero que vos tenés en el bolsillo, automáticamente y sin que te des cuenta, empieza a valer menos. Y eso es una forma de falsificación. Si le sumás eso a muchas otras formas en que el gobierno viola tus derechos,
llegás a la conclusión de que esa conjunción de violaciones a derechos de propiedad es un crimen de lesa humanidad. Doctor, ¿en qué áreas de la sociedad cree usted que el Estado debe estar presente? Mi aspiración de última, como posiblemente sepas, es que el Estado no esté presente en ninguna. Creo que hay que trabajar muchísimo en lo teórico para llegar a eso. Yo no creo que se pueda, como piensan muchos anarcocapitalistas, que de un día para el otro eliminamos el Estado y todo va a funcionar. Creo que primero es, como todo, es una tarea intelectual, luego es una tarea de crear instituciones, aprovechar la tecnología para resolver problemas que hoy pensamos que solo el Estado puede resolver y ponerlas en práctica. Y en algún momento nos vamos a dar cuenta que esta noción en el siglo XVIII era maravillosa, o sea, saltar del rey absoluto y del emperador a un sistema de poder limitado, con funcionarios que rotaban periódicamente y todo lo demás, que en realidad no era una democracia, era una república. Esa idea liberal tan maravillosa del siglo XVIII, hoy hay que darle una vuelta de tuerca y pasar a otro lado. Te pongo un ejemplo, la Constitución Argentina de 1853, que es un modelo de constitución liberal, establece como una de las funciones del Congreso establecer las postas de correo y garantizar que funcione el correo nacional. Y el correo durante mucho tiempo fue un monopolio estatal, porque era una función esencial del Estado que la correspondencia fuera distribuida bien y razonablemente. Hoy difícilmente a ningún liberal se le ocurriría que es una función esencial del Estado garantizar la correspondencia. Digo, esta comunicación que estamos teniendo es la demostración más palpable de que el Estado no es necesario para que nos podamos comunicar o podamos tener correspondencia. Y a medida que el tiempo pasa, digamos, las funciones del Estado van cayendo. Yo creo que en el orden de desmantelamiento de un Estado gigantesco, las funciones básicas que siempre terminan quedando para el final son justicia y seguridad. ¿Verdad? Justicia y seguridad, que es posiblemente lo más difícil de resolver, porque una vez que resolves eso, se acabó la soberanía, que es lo que mantiene fundamentalmente la noción moderna de Estado. Pero yo creo que un país con buena justicia, buena seguridad, y cuando hablo de seguridad jurídica también, y de seguridad de los contratos, y seguridad de los negocios, seguridad económica, permitiría que prácticamente todo lo demás, incluyendo educación y salud, se pudiera resolver por medios privados. Doctor, de las alternativas electorales que hay ahora, o de los proyectos de partidos políticos para que sean alternativas electorales, ¿cuál los seduce de los que están dando vuelta como simpatía o como... Mira, yo hace mucho que vengo, digamos, creo que los liberales debemos combatir en todos los ámbitos que uno tenga disponibles para combatir por la libertad. Y la política es uno. Más allá que uno diga, bueno, los políticos son todos corruptos y la política en general no va a resolver los problemas, en realidad yo prefiero un gobierno más razonable y menos opresivo que uno más irrazonable y más opresivo, y por lo tanto no es lo mismo. No me parece lo mismo que hubiera ganado Scioli las elecciones en el 2015 a que las hubiera ganado Macri, más allá del pésimo gobierno que hizo Macri en muchos aspectos. Creo que hay distintas formas de avanzar. Ahora, por eso es que yo históricamente por lo que he abogado es por dejar de discutir tanto etiquetas y pensar en un proyecto. O sea, porque si decimos, bueno, vamos a crear un partido liberal, nos pensamos a pelear todos por quién es más liberal que el otro, o con aquel no me junto porque no es liberal. Exactamente. Lo mismo si soy conservador o como lo quieras llamar, el nombre que le pongas, nos vamos a empezar a pelear por etiquetas y no por ideas. Y entonces yo siempre dije que
A mí me encantaría que hubiese un partido en Argentina, no importa cómo se llame, que tome la Constitución de 1853, que tome la Constitución argentina, incluso hasta me arriesgo a decir con las modificaciones que tuvo, que muchas son malas, pero que es mucho mejor de lo que estamos teniendo, porque la Constitución hoy no se aplica. Y entonces, que ese partido tenga por bandera hacer cumplir a rajatablas la Constitución Nacional. Y la Constitución Nacional es un programa de gobierno. Cuando muchos le preguntan a los gobernantes o a los candidatos cuál es la plataforma de gobierno, qué va a hacer si usted llega al gobierno, la plataforma está ahí, es la Constitución. La Constitución le dice al Poder Ejecutivo lo que tiene que hacer y le dice al Congreso lo que tiene que hacer y al Poder Judicial lo que tiene que hacer. El problema es que después cada uno hace lo que quiere y nadie lo controla. Entonces, a mí me encantaría, independientemente de los nombres, muchos de los nombres que están en danza, es de gente muy respetable y muy preparada, pero independientemente de los nombres, a mí me encantaría ver una lista de lujo de personas, digamos, donde tal vez incluso no haya tantos economistas, porque pareciera que los liberales, cuando vamos a la política, lo único que producimos son economistas, pero que hubiera gente que conozca el espíritu de la Constitución y esté dispuesto a sostener y aplicar la Constitución, y cada vez que el gobierno se aparte de la Constitución, hacérselo notar. Digo, ahora me encantaría que hubiese diputados constitucionalistas, si querés ponerle un nombre, que estén en la comisión de seguimiento de los decretos de necesidad de urgencia, pidiéndole al Congreso que empiece a examinar lo que está haciendo el Poder Ejecutivo con esta cuarentena y con todo lo demás. Nadie está controlando al presidente. Y vos fijate que, de alguna manera, es una trampa, porque la Constitución empieza diciendo que son irremediablemente nulos los decretos legislativos, y después pone como digamos, excepcionalísima la situación en la que el Congreso no esté en funciones y el presidente tenga que tomar una decisión de necesidad y urgencia hasta que el Congreso lo pueda resolver. Es decir, que nosotros hemos aceptado que los presidentes gobiernen por decreto y nadie le puso ningún límite. Yo quisiera ver un partido político que, aunque tenga uno o dos diputados, esos diputados vayan y le pongan el límite. Mirá, posiblemente vos sos muy joven, pero en la época del Alzogaray, yo siempre recuerdo y pongo como ejemplo aquel discurso de Alzogaray en la Cámara de Diputados, cuando se discutió la famosa ley Muchi, la ley de democracia sindical, ¿no? Alfonsín, para romper con los sindicatos peronistas, intentó regular la actividad sindical en una ley donde establecía un monopolio en cada actividad y una democracia interna para elegir a los gremialistas dentro de cada sindicato. Alzogaray se sentó, mientras lo abuchaban todos los peronistas, a decir que no debía haber ninguna ley de ese tipo y que cada trabajador debería organizarse como quiera organizarse, con libertad, como cualquier otra asociación. Con lo cual los peronistas comenzaron a corear el nombre de Alzogaray, pero el punto es que fue uno de esos discursos donde vos decís, bueno, esto es liberalismo. Yo quisiera tener un diputado que esté dispuesto a hacer eso en el Congreso. No me importa si se llama liberal, conservador o como se quiera llamar, pero que haga eso y que haga respetar la Constitución. Nosotros somos uno de los últimos países de América Latina que tiene una Constitución más o menos respetable. Aún con los cambios que se hicieron en el 94, sigue siendo una Constitución respetable, si la comparás con los mamarrachos que se han sancionado en otros países. Y desgraciadamente no la aprovechamos. Doctor, después de tanto tiempo, ¿cómo evaluaría el gobierno de Menem? Mirá, yo lo he dicho públicamente, corriendo los riesgos, que entre el 90 y el 93, ese periodo posiblemente fue el mejor gobierno argentino desde los años 20. Fue la única vez que Argentina tuvo un gobierno
que no nos olvidemos, salió de una hiperinflación del 200% mensual, con gente que asolaba los supermercados, que cocinaba gatos en parrillas en las esquinas de las calles, donde no había una sola inversión, donde todo estaba destruido, y encima aparecía este señor al caballo, con patillas, con poncho, diciendo, síganme que no los voy a defraudar. Y La todo el mundo, resurrección de Facundo Quiroga, ¿no? claro, la gente lo veía y quería correr a Ezeiza a viajar a cualquier parte del mundo para escapar de Argentina. Y sin embargo, se hizo lo que nunca se había hecho antes. Se eliminaron reparticiones del Estado que eran, digamos, innecesarias. Se privatizaron empresas estatales que daban un déficit terrible. Se desreguló la economía. Yo ahí tuve una experiencia personal casi de casualidad. Yo era, digamos, amigo de algún economista que se involucró con la Secretaría de Comercio en esa época, y un día me llaman para pedirme una opinión sobre una forma de desregular, y en el primer momento lo que se quería desregular era el mercado del azúcar. La ley era tan terrible que hasta le decía al ministro de Economía que debía decidir cada año cuánta azúcar se podía producir y otorgar cuotas a cada uno de los ingenios para que produzcan azúcar. Y en un momento se produjo lo terrible, ¿no? Porque un ministro dijo se puede producir hasta tanto, dejó a los ingenios con un montón de capacidad ociosa porque no podían producir azúcar, y Estados Unidos, por una cuestión coyuntural contra Cuba, dijo le voy a comprar azúcar a los países amigos, y nos quería comprar azúcar a precios mucho más altos que el mercado internacional, pero no había azúcar para vender. Entonces Cavallo en ese momento, viendo esa situación, dijo, sí, acá hay que desregular. Y en una reunión yo terminé mostrándoles un trabajo que terminó siendo los fundamentos del famoso decreto de desregulación, que terminó desregulando prácticamente todo, hasta los honorarios de los escribanos, que parecía algo que en la vida se iba a poder desregular, se terminó desregulando por ese decreto. Con lo cual, si vos me preguntás, obviamente después vino la reelección, que fue lo terrible, una de las consecuencias de la reforma constitucional. Si Menem no hubiese tocado la Constitución y en el 95 se hubiese ido a su casa, probablemente hubiera aparecido junto con Roca como los presidentes más grandes del siglo XX. Cometió esa cuestión de querer quedarse en el poder, reformó la Constitución y a partir de ahí empezó la corrupción, todos sus amigos que hacer negocios con el Estado y todo lo demás. Pero si uno toma la parte anterior a eso, si no se hubiera hecho lo que Menem hizo en esos momentos, el país hubiese terminado devastado, porque veníamos en una situación insostenible. Bueno, doctor, ¿cómo hacemos para conseguir sus libros? ¿Están en Mercado Libre? ¿Están en Están alguna...? en Mercado Libre y los tiene Unión Editorial, que incluso tiene un sistema para llevártelo a tu casa si vivís por Buenos Aires o en conurbano. Unión Editorial, mis últimos libros los tiene Unión Editorial. Algunos están también como ebook, se pueden descargar desde Mercado Libre o desde Amazon. Varios libros están en Amazon, así que el capitalismo nos da soluciones. Así es. Bueno, doctor, le agradezco infinitamente la charla. Bueno, a sus órdenes para lo que necesite, ¿sí? Muchas gracias y hasta cualquier momento. Muchas gracias, doctor. Hasta luego.